Buenas tardes. Gracias por asistir a la Casa Museo Antonio Nariño. Para nosotros es grato tenerlos en este espacio. Vamos a realizar el siguiente conversatorio que tiene por nombre Las guitarras, curiosidades y su construcción. Iniciamos nuestra programación en la celebración al mes del patrimonio, el mes de septiembre. Este conversatorio con el luthier Mauricio Posada, quien tiene más de 40 años de experiencia, nos mostrará algunas guitarras y los diversos sonidos que estos instrumentos generan. Te invitamos a este fascinante conversatorio donde exploraremos y aprenderemos sobre el mundo del luthier, los maestros artesanos que dan vida a los instrumentos musicales y que por su arte y dedicación son esenciales para crear los sonidos que han acompañado a la humanidad a lo largo de la historia. Bueno, el maestro Mauricio Francisco Posada nace en la ciudad de Bogotá el 7 de octubre de 1941 y para el año 1967 comienza su oficio en la lutería, influenciado por el señor Álvaro Camelo, tiplero, y el maestro Daniel Vaquero, quien tenía algunas guitarras españolas. Tuvo dos talleres en la ciudad de Bogotá, ubicados en el barrio Ciudad Jardín y en el barrio Calatrava de la localidad de Suba. En este último pasó más de 20 años de su vida dedicado al oficio de la lutería. Actualmente reside en el municipio de Villa de Leyva, en el barrio Luis Carlos Galán, donde lleva aproximadamente 8 años. Ha realizado varios talleres en formación con la Fundación Batuta, su formación musical, y con la Fundación Salvi, fundación que promueve los conciertos en lutería y quienes son los organizadores de festivales de música de Cartagena. Entonces, sean bienvenidos y esperamos sea de su agrado este conversatorio. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches y gracias por asistir a este conversatorio. El viernes 30 de agosto tuve la oportunidad de asistir en el Teatro Julio Mario Santo Domingo al concierto para la paz que fue dado por la Orquesta Sinfónica de España, Nacional de España, y por el guitarrista Pablo Sáenz Medina, dirigidos por el director alemán de la orquesta. En él tuve la oportunidad de escuchar a Juan David Correa, nuestro maestro, nuestro ministro de las Culturas, quien se refirió a la música. Ese concierto se llama el Concierto para la Paz, y él se refirió a la música como la mejor forma de lograr la paz en este país y en el mundo. El maestro Jorge Velosa dice: qué tan barato es un tiple y qué tan bonito que suena, qué tan caro es un fusil y qué estruendoso que truena. Eso es la verdad. Cuando se toca un tiple o una guitarra o cualquier instrumento musical, se genera paz y alegría. Cuando se opera un fusil, no se siente sino tristeza, desolación, odio, en fin. Entonces, ese discurso introductorio de nuestro ministro de las Culturas fue un magnífico preámbulo para el gran concierto que presentaron esa noche. Yo, como les decía, al principio, me inicié en la lutería en el año 67 por necesidad, porque yo en esa época yo estaba estudiando química en la Universidad Nacional
ya me había casado y vivía de mis clases de guitarra. Y me topé, como decimos aquí en Boyacá, con un artesano muy bueno, Álvaro Camelo, que hacía unos muy buenos instrumentos. Él era un gran ebanista, era un hombre de una habilidad para manejar las herramientas, y con unas pocas herramientas él producía unos instrumentos bonitos. Y yo comencé a comprarle sus tiples y sus guitarras para los alumnos míos de los instrumentos. Simultáneamente tuve la fortuna de conocer al maestro Daniel Vaquero, chelista de la Orquesta Sinfónica de Colombia y un gran conocedor de la guitarra clásica, quien durante más de 3 años me dio clases y nunca me cobró una clase. Compartimos muchos ratos con él. Y él tenía unas guitarras de concierto muy hermosas de Santos Hernández, de José Ramírez, de Fleta, y él me permitía copiar las plantillas y revisar las guitarras, su estructura por dentro, con espejos y todo eso. Y entonces yo comencé a convertirme en un arquitecto de guitarras, y mi maestro de obra era Álvaro Camelo. Entonces yo le hacía los planos, se los dibujaba a escala natural, iba allá y le llevaba a él los planos. Fuera de eso le seleccionaba las maderas, el pino abeto para la tapa y el palo santo o el arce para las espaldas y los aros, el ébano para el diapasón, la caoba para el mástil. Si ustedes revisan lo que les acabo de decir, una guitarra es prácticamente un bosque, ¿no? Ahí hay una gran variedad de maderas. Cada una tiene sus especificaciones muy claras para cumplir su función. Por ejemplo, la pieza más importante de una guitarra es la tapa armónica, o sea, la tapa que va adelante. Esa tapa siempre, en los mejores instrumentos, se hace de pino abeto alemán o suizo. En el año 53-54, por una casualidad, como ocurre generalmente en muchos de los descubrimientos, como la penicilina y tantas otras cosas que han sido accidentales, el maestro José Ramírez III mandó a uno de sus operarios a que le consiguiera un cedro, y él le trajo un cedro. Resulta que era un cedro canadiense que no es de la misma familia de los cedros ni de los caobas, sino más de los pinos abetos. Y él comenzó a utilizar ese cedro rojo de Canadá para las tapas. Hoy día se utilizan indistintamente el cedro rojo de Canadá y el pino abeto de Suiza, de Canadá y de Alemania. ¿Cuál es la característica de esa madera? Es una madera que es muy liviana. Tanto el cedro rojo como el pino abeto son maderas livianas, pero tienen una estructura que son las vetas de resina, que hacen las mismas funciones de las vigas de los tejados, ¿no? Entonces eso permite tener una buena resistencia para que aguanten la tensión de las cuerdas, que en una guitarra normal es del orden de 50-70 kilos lo que está colgado al puente. Entonces eso permite que las maderas no se doblen, pero que al mismo tiempo vibren con mucha facilidad por su liviandad. Además tienen mucha resiliencia.
o sea que vuelven otra vez a su estado inicial con mucha facilidad. Las maderas que se utilizan para los aros y para las espaldas son, háganse de cuenta, como los cimientos de una casa. Si esas son maderas duras, resistentes y no permiten que se amortigüe el sonido de la tapa, porque si son blandas hay flexibilidad en la caja y entonces cuando uno toca hacen un efecto como de amortiguador. Pero cuando son duras, resistentes, ellas mantienen su forma y evitan que se produzca eso. Entonces, la consecuencia de estas dos maderas hace que cuando yo toco una nota, esa nota tenga mucho sostén, mucho sostenimiento de sonido, que sea muy larga. Si eso no es así, la nota se apaga. Entonces, utilizar maderas blandas para la espalda y el fondo